Entre la crucifixión y la resurrección de Jesús, se encuentra uno de los momentos menos explorados, pero más intrigantes de la historia bíblica, 72 horas misteriosas que alteraron la eternidad. Quizás te hayas preguntado, ¿a dónde fue realmente Jesús después de morir en la cruz? ¿Por qué estos 3 días tuvieron un impacto emocional tan grande en todos? Para responder claramente, Jesús descendió a un reino espiritual conocido en la antigua teología judía como el seno de Abraham, un lugar donde las almas justas esperaban pacientemente la redención. Este descenso no fue meramente simbólico, sino que marcó el cumplimiento de profecías centenarias y la siguiente fase crucial de la misión redentora del Mesías. Comencemos. Tarde, aquella fatídica tarde de viernes, mientras las sombras se alargaban sobre la colina del Gólgota, en las afueras de Jerusalén, los cielos comenzaron a recuperar su tono normal después de horas de oscuridad antinatural. Jesús acababa de confiar su espíritu en las manos del Padre. En los momentos posteriores a su último aliento, se desarrollaron fenómenos extraordinarios. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Terremotos fracturaron el suelo. Incluso algunas tumbas se abrieron, afirmando el reconocimiento de la creación ante algo monumental. José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, obtuvo la aprobación oficial de Poncio Pilato para enterrar respetuosamente a Jesús en una tumba recién tallada, adhiriéndose meticulosamente a las tradiciones judías. Pero, más allá de la apertura silenciosa de la tumba, comenzó una tarea mucho más importante. Un reino espiritual distinto. En la tradición hebrea existía una geografía espiritual bien definida después de la muerte. El Seol, también llamado Hades, contenía compartimentos que separaban claramente a los justos de los injustos. Uno de estos compartimentos era el seno de Abraham, un reino no de castigo, sino de anticipación serena, donde individuos fieles, como los patriarcas y profetas, descansaban en una espera esperanzada. Este territorio espiritual no era el cielo mismo. La entrada a la presencia directa de Dios aún no era posible antes del sacrificio de Cristo. Los justos permanecían conscientes, consolados, pero esperando la redención final prometida por Dios. Jesús mismo reconoció esta creencia a través de la parábola de Lázaro y el hombre rico, describiendo vívidamente la presencia reconfortante de Abraham en el más allá. Cuando Jesús le aseguró al ladrón arrepentido en la cruz adyacente, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», hizo referencia directa a este reino de descanso, pero temporal. Incluso el profeta Samuel, convocado póstumamente por la médium de Ende, surgió desde abajo, no desde el cielo, lo que confirma aún más esta comprensión de la geografía del más allá. El viaje de Jesús después de la muerte. Así que, justo después de morir físicamente, Jesús entró en este reino espiritual, cumpliendo predicciones largamente esperadas por aquellos que fielmente aguardaban la redención. Pero su misión no terminó ahí. Cristo se movió a través de mundos desconocidos y descendió a las profundidades, donde los líderes espirituales habían mantenido dominio durante mucho tiempo. Esto no fue solo un símbolo, fue un choque final. Mientras el cuerpo de Jesús permanecía inerte dentro de los muros de piedra fuera de Jerusalén, su espíritu se movió rápidamente a lugares que los humanos jamás habían alcanzado antes. Todos enfrentamos temporadas donde la oscuridad espiritual parece abrumadora y la lucha contra batallas invisibles se siente demasiado pesada para soportarla solos. En estos momentos críticos, obtener conocimiento sobre la victoria oculta de Cristo puede restaurar nuestro coraje y anclar nuestras almas en una esperanza inquebrantable. Las profecías predijeron esta expedición espiritual. Las antiguas palabras de Oseas resonaron claramente. Los rescataré de las garras de Seol. Los redimiré de la muerte misma. Los poderes que reinaban dentro de estas profundidades subterráneas no anticiparon ninguna intrusión de esta magnitud, mucho menos por parte de aquel que habían presumido derrotado. La presencia de Cristo destrozó las jerarquías espirituales establecidas y alteró fundamentalmente la dinámica del poder en estas dimensiones ocultas. En las cámaras inferiores del Hades, las entidades acostumbradas a la autoridad ahora temblaron ante su llegada. La llegada de Cristo a este reino no fue para negociación.
fue autoritaria. El apóstol Pablo, al reflexionar sobre este evento, describió vívidamente que Jesús no solo atravesó el dominio de la muerte, sino que desarmó abiertamente a los gobernantes allí, demostrando públicamente su derrota a través de su victoria en el Calvario. Esta confrontación resonó mucho más allá de la percepción humana, alterando las leyes espirituales establecidas desde la caída de la humanidad. Pero este viaje se extendió aún más. Jesús cumplió otra tarea profética significativa al declarar su triunfo sobre los espíritus encarcelados, aquellas entidades confinadas desde los días de Noé que rechazaron la divina misericordia. Esta proclamación, delineada por Pedro en su primera epístola, no fue evangelística, sino una afirmación de la soberanía absoluta de Cristo. Se dejó claro en esta decisión espiritual que su victoria sobre el mal no se podía deshacer. Demostró que el juicio de Dios era correcto y que la justicia duraría para siempre. La liberación del seno de Abraham. Simultáneamente, la autoridad de Cristo resonó de manera diferente en el seno de Abraham, donde generaciones de almas justas habían anticipado fielmente su llegada. Su esperanza, sostenida a través de los siglos, encontró la realización final cuando Cristo anunció personalmente la finalización de la redención. Las personas fieles que esperaron desde Abraham hasta David ahora podían ver claramente el cumplimiento de las promesas que solo habían visto en la distancia antes. Durante generaciones, la silenciosa anticipación de los justos se convirtió en una confianza jubilosa en un instante que marcó el inicio de una migración inaudita hacia el cielo. Esta liberación se alineó perfectamente con la descripción de Pablo. Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivos a los que habían estado cautivos. El seno de Abraham pasó de una anticipación esperanzada a un cumplimiento activo. Los lazos de la espera se disolvieron permanentemente y las almas, ahora espiritualmente desencadenadas, se prepararon para su ascensión final a la presencia inmediata de Dios. Este momento significó más que una mera victoria, confirmó la reconfiguración absoluta de las realidades espirituales, que se propagarían a través de la eternidad. Entre los reinos de la muerte y la vida, había puertas que habían permanecido cerradas, inaccesibles desde la caída de la humanidad. Sin embargo, el descenso de Cristo alteró irreversiblemente sus mecanismos espirituales. Su presencia en el Hades no solo fue una afirmación de victoria, sino la recuperación definitiva de la autoridad cósmica, simbolizada profundamente por las llaves de la muerte y del Hades. El simbolismo bíblico retrata constantemente las llaves como instrumentos de dominio. Cuando Jesús declaró la posesión de estas llaves, estaba confirmando su supremacía final sobre los reinos previamente gobernados por la oscuridad. A diferencia de las autoridades terrenales, que obtienen poder temporalmente, la autoridad de Cristo era absoluta y eterna, legítimamente asegurada a través de su muerte sacrificial y su descenso decisivo al Hades. En este acto, las profecías antiguas alcanzaron su cumplimiento literal. Isaías había visualizado a alguien que liberaría a los prisioneros y abriría puertas que nadie podría cerrar. Ahora, esa profecía se actualizaba vívidamente. Cristo no solo visitó el territorio de la muerte, sino que tomó el control sobre su autoridad final. El apóstol Juan, más tarde, lo describió en el Apocalipsis no como un redentor pasivo, sino como aquel que activamente reclamó la soberanía sobre la frontera final de la vida. Esta fuerte afirmación cambió por completo el entorno espiritual. A partir de entonces, la muerte ya no era un enemigo desconocido e incontrolable, sino que se convirtió en la responsabilidad del Mesías resucitado. La adquisición de las llaves por parte de Cristo aseguró que la muerte y el Hades ya no funcionaran como reinos intocables y separados, sino que se sometieron al plan redentor inaugurado en el Calvario. Además, esta adquisición reformuló dramáticamente la forma en que los primeros creyentes abordaron la mortalidad misma. Pablo proclamó con confianza a los filipenses: «Para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia». La muerte se había transformado de un punto final sombrío a una puerta de transición, mantenida abierta de forma segura por Cristo mismo. Ahora, los creyentes podían enfrentar la muerte sin temor, entendiendo que su paso estaba garantizado,
por aquel que tenía las llaves de la autoridad máxima. La acción decisiva de Cristo estableció un precedente espiritual permanente. Su jurisdicción trascendió los límites terrenales y celestiales, penetrando incluso el abismo más profundo. El descenso y la posterior reclamación de estas llaves declararon abiertamente que ningún reino, visible o invisible, permanecía fuera de su dominio. Dentro de la tumba sellada, custodiada diligentemente por soldados romanos cerca de Jerusalén, el cuerpo de Cristo esperaba el evento inminente predicho por los antiguos profetas. Su levantamiento no fue solo el renacimiento de un cuerpo muerto, fue la aprobación divina de todo lo que Cristo había hecho espiritualmente durante los últimos 3 días. El apóstol Pablo enfatiza que la resurrección de Cristo lo declaró abiertamente como el Hijo de Dios, con un poder incomparable, validando no solo su identidad divina, sino también la absoluta efectividad de su misión. La fuerza desatada al resucitar a Cristo fue idéntica a la energía ilimitada que habló galaxias a la existencia. Fue una demostración de que nada, ni los principados espirituales, ni las garras de la muerte misma podrían resistir la voluntad soberana de Dios. En las tranquilas horas previas al amanecer del domingo, el universo mismo parecía estar al borde de la transformación. Este era el momento esperado por ángeles y santos por igual, cuando la victoria espiritual estallaría, remodelando el destino humano para siempre. La oscuridad retrocedió rápidamente ante el resplandor sin precedentes que brotó desde dentro de la tumba de piedra. La tierra tembló en reconocimiento silencioso mientras el poder divino avanzaba. Este evento de resurrección fue más que un momento milagroso. Fue el punto de inflexión de la historia cósmica, solidificando la victoria que Cristo proclamó en lo profundo del reino del Hades. Pablo luego aseguró a los creyentes que la resurrección garantizaba la reconciliación de la humanidad con Dios, transformando el significado de la muerte para todos los que confiaban en Cristo. Declaró explícitamente que Cristo resucitó de entre los muertos a través de la gloria del Padre, confirmando el respaldo final de Dios a la misión redentora. Al regresar a la vida física, Jesús reveló públicamente la derrota de cada fuerza opuesta, la muerte, el pecado y la oscuridad espiritual. Su triunfo visible no solo validó su conquista en dimensiones invisibles, sino que alteró permanentemente la relación de la humanidad con la muerte misma. Ya no era el enemigo definitivo. La muerte se convirtió en un pasaje temporal a la comunión eterna con Dios, su poder disminuyó por completo en la presencia de Cristo. Si este mensaje resuena contigo y te hace reflexionar, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal. La proclamación de Pablo de que la muerte fue absorbida por la victoria refleja el impacto irreversible de la resurrección. Los creyentes que presenciaron la forma resucitada de Cristo obtuvieron una seguridad duradera de que la autoridad de la muerte fue revocada permanentemente. La resurrección terminó decisivamente con el miedo de la humanidad a la mortalidad, estableciendo una realidad espiritual radicalmente nueva. La muerte física ya no podía separar a la humanidad de la comunión divina. En cambio, a través de la resurrección de Cristo, los creyentes obtuvieron una promesa inquebrantable de unión eterna con el autor de la vida.